realidad en mi caso creo que esa pregunta contiene dos, que es también por qué volví a la política en algún punto, porque creo que son los dos aspectos y aprovecho y te agradezco la pregunta, Diego, porque son muchos las personas, por lo menos que individual, me hacen esta pregunta. Si me permitís, sí, contesto esto y luego aclaro la cuestión concreta de la Diputación Nacional en sí. La verdad es que yo en otra época de mi vida tuve intervención política y luego decidí iniciar esta carrera en el marco de la magistratura. Y las dos decisiones tienen que ver exactamente con lo mismo, que es, la verdad, quizás por la generación a la que pertenezco, siempre tuve vocación por la cuestión pública. Siempre sentí de que uno no puede estar bien si no está bien el conjunto de la sociedad, y por lo cual siempre entendí que tenía la obligación de participar en la vida pública, desde un lugar o de otro. Durante mucho tiempo busqué y tuve actos en la política, en las organizaciones sociales, porque me parecía que era un ámbito desde el cual mejorar la sociedad. Y luego encontré en el Poder Judicial y en la justicia, en sus distintos roles, también el ámbito para canalizar esa inquietud y esa vocación por lo público. Y así lo hice, digo, hablo desde el ejercicio de la magistratura, pero yo también trabajé mucho como abogado litigante. Acá en Formosa fue el lugar donde más trabajé como abogado litigante en distintos roles, y también trabajé mucho, tanto en el país como en el extranjero, en lo que es procesos de reforma de la justicia, porque me parecía que la justicia tiene problemas de funcionamiento y traté de buscar los canales para impulsar esas reformas. Y luego, finalmente, en la última etapa, en el ejercicio concreto de la magistratura judicial. Siempre digo con este mismo motivo. Y fue esto lo que en este contexto también me hizo regresar a la vida política. Porque honestamente me parece que, si bien es mucho lo que se puede y se debe seguir haciendo desde el ámbito de la administración de justicia, me parece que en este contexto histórico mi presencia en la política servía y sirve para sintetizar en la provincia de Formosa un proceso político muy complejo, y sirve para poner freno al autoritarismo, que me parece que es la discusión que se está dando en este momento. Cuando haces esa lectura de autoritarismo, ¿estás hablando de lo provincial o lo nacional? De las dos cosas, Diego, lamentablemente, porque yo la lectura que hago de la realidad... Perdón que te tutee, porque te no, nos conocemos hace años. 30 por favor. años. Esto, digo, también demuestra que no es que llegué hace poquito a Formosa, sino que hace más de 30 años que estoy aquí, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? La verdad es que la situación es la misma en los dos lugares. La lectura que yo hago es que acá hay un sector de la vida política que ha roto el pacto de convivencia democrática y de respeto a los derechos humanos, que se suscribió sin firmarse, pero se suscribió en el año 83, cuando todos los actores de la vida política, esto incluye a la totalidad de los partidos y a la totalidad de los grupos y sectores sociales, firmamos el pacto de convivencia democrática y respeto a los derechos humanos, que se sintetiza en el nunca más y en el respeto a la convivencia democrática. Esto está roto. Hay un sector de la vida política que cuestiona esto, que no quiere una justicia independiente, que no quiere que las instituciones funcionen, que no respeta la voluntad popular y que no respeta la vigencia y la supremacía de los derechos humanos, y hace lecturas sesgadas y caprichosas sobre esto. Y esta ruptura del pacto democrático es lo que hoy tenemos que salir a defender. Hoy tenemos que salir a decir de que los actores políticos y la sociedad en su conjunto sigue firme en el pacto democrático del 83 y sigue firme en el nunca más violaciones a los derechos humanos. Esto es lo que estamos discutiendo. Y por esto, y esto en la provincia de Formosa, por supuesto, tiene su expresión más grave, porque lo cierto es que este es un gobierno que viene sufriendo una paulatina decadencia y degradación institucional, y que alcanza su punto máximo con motivo de la pandemia. Con motivo de la pandemia, este gobierno, que ya tenía sesgos autoritarios, poco democráticos, que amaba el control social y que penetraba a través del dinero y de las dádivas en todos los ámbitos de la vida social, instaura un estado policial. Formosa vive hoy un estado policial. Esta es la realidad. Acá no tenemos ministro de salud,
en plena pandemia, no hay ministro de salud y tenemos un abogado o dos abogados, no sé cuántos, conduciendo la gestión de la pandemia. En vez de haber creado hospitales de campaña, como hizo Chaco Corrientes, con médicos enfermeros, creamos cárceles con control policial. Esto es un Estado policial, que es un adelanto de lo que se pretende instaurar en el orden nacional. Por eso la Diputación Nacional. Porque en este proceso, en este concreto momento histórico, en el Congreso de la Nación y en el resultado electoral se debate el futuro del país y de la provincia. El otro día escuchaba a Mario Negri y hacía una apreciación, decía, estamos a 7 diputados de ser Venezuela, es decir, si el justicialismo, el Frente de Todo, como lo quiera llamar, logra esa mayoría en la Cámara de Diputados, es palo y a la bolsa, digamos, no hay otro camino que ese, que es convertir al Congreso en una escribanía, como es la legislatura. Así es, como es una legislatura que le dio la suma del poder público a un organismo que no existe constitucionalmente. El Consejo del COVID, que hoy ejerce la suma del poder público, porque ejerce el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial también, porque recordemos que el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia dijo que ellos no pueden controlar al poder político y pusieron la firma a los 5 ministros superiores diciendo, y aparte lo demostraron porque no han realizado un solo acto de control judicial de ninguno de los actos realizados por el Estado en la época de pandemia. O sea, la provincia de Formosa no tiene poder judicial, tiene un sistema de administración, de justicia, de conflictos particulares, pero eso no es un poder judicial. Es un sistema que sirve para los juicios de divorcio, para cobrar pagaré, perfecto, anda bien, muchos funcionarios muy dedicados, algunos buenos jueces, pero poder judicial, poder constitucional acá no existe. Lo cual ya quiere decir que en la provincia no hay un sistema republicano y democrático de gobierno. Pues digo, no lo digo yo, lo dijeron ellos, firmado. Ellos dicen, vos decís que el Consejo del COVID nos está dirigiendo la vida a todos. A todos, pero no solo nos dirige la vida pública, que uno puede decir, bueno, el Estado tiene un cierto derecho a tomar regulaciones de orden público. Pero no te deja juntarte en tu casa. Se te meten adentro de tu casa. Y yo salí de la provincia hace 2 días y ahora hay que avisar que uno sale. Perdón, ¿qué sos, mi papá, mi mamá, que te tengo que avisar que salgo? Falta que el policía antes de salir me diga, como me decía mi mamá, ponete un saquito porque si no vas a tener frío. Eso es el Estado policial. Nosotros estamos viviendo un Estado policial. Cuando uno cuenta, te habrá pasado, Diego, cuando uno cuenta fuera de la provincia las cosas que suceden aquí, la gente se sigue sorprendiendo y nosotros hemos aceptado y naturalizado cuestiones que son absolutamente inaceptables. Y la pregunta es, ¿por qué vos crees que la sociedad de Formosa naturalizó esto? Porque lo naturalizó hasta el año pasado y hasta este año. Acá hubo un punto de inflexión que fue el 5 de marzo, donde el conjunto de la sociedad, no salen todos porque también hay sectores que lógicamente tienen mucho miedo porque este es un gobierno autoritario y ese miedo se entiende. Pero hubo muchos otros sectores que no tuvieron miedo y salieron a decirle basta y tomaron conciencia. Y yo creo que este es el punto neurálgico del cambio social. Yo creo que Formosa ha vivido un cambio social y ese cambio social se va a manifestar en las elecciones. El gobierno va a perder las elecciones porque aparte de todo esto han sometido a la ciudadanía a la indigencia y a la pobreza, ¿sí? Anuncian con bombos y platillos un aumento salarial de los empleados públicos del 40%. Lo que tienen que anunciar es que le han disminuido el salario del 10 o el 15%. Porque la diferencia entre la inflación y el aumento salarial es de un 10 o un 15%. Entonces, si dijeran la verdad, dirían, señores, este año le bajamos un 10% el sueldo y esperaríamos a ver si ahí se lo aplaude, porque eso es lo que han hecho. Y ni hablar de la actividad privada, a la cual la han tratado, o mejor dicho, la han maltratado con un nivel de insensibilidad que resulta absolutamente inexplicable. Se siguen cobrando impuestos, tasas, etcétera, como que estuviéramos viviendo en la normalidad, cuando a cada comerciante le están prohibiendo
desarrollar sus actividades. Sí, Entonces, sí. este nivel de absurdo, de irracionalidad, en verdad que resulta inexplicable. Y vos crees, bueno, vos sos precandidato a diputado nacional, que desde una diputación nacional se puede modificar esto que vos estás así sintéticamente detallando. Lo que vamos a hacer es poner un freno. Estas elecciones, yo honestamente no voy a hablar ahora de proyectos de ley que voy a presentar, no digo ahora en esta campaña, no solo contigo. Porque la verdad es que acá lo que le tenemos que decir a la sociedad es que lo que tiene que elegir es cuál es el modelo de sociedad en el que quiere vivir. Eso es lo que estamos discutiendo. Si quieren seguir viviendo en este modelo autocrático, autoritario, que se te mete en tu casa, que no te permite desarrollarte, que te baja el sueldo, que son además de todo esto ineficaces tanto en la gestión de la pandemia como en la gestión económica, que no se les ocurre una idea novedosa en ningún aspecto, y quieren elegir ese modelo autoritario, ¿están conformes con lo que están? Que voten al gobierno. Si quieren empezar el proceso de cambio, si quieren elegir una sociedad democrática, si quieren que nos sentemos a discutir modelos productivos, si quieren que empecemos a juntar a los emprendedores, que hagamos cooperativas de jóvenes para que empiecen a quedarse en la provincia, empecemos el proceso del cambio votando a un frente opositor. No, yo lo que digo, la garantía que yo doy es que voy a hacer en el Congreso de la Nación, junto a los restantes miembros de los bloques opositores, le vamos a poner un freno a la cultura autoritaria que quieren imponer. Y desde ahí vamos a empezar el proceso de cambio. Después de las elecciones vamos a empezar a formar los equipos de trabajo donde le vamos a mostrar a la sociedad cuál es el modelo productivo, de desarrollo cultural, económico, de gestión administrativa, de salud, que le vamos a ofrecer a la ciudadanía para el cambio de gobierno que va a tener que producirse necesariamente en el año 23. Pero no hay posibilidad de discutir el gobierno en el año 23 si no le ponemos freno a la matriz autoritaria que nos quieren imponer. Es más importante esta elección, según tu lectura, digo, desde el punto de vista del impacto que puede llegar a tener en estos próximos 2 años, hasta el 2023, digamos, que del resultado de esta elección depende lo del 2023. Sin ninguna duda. Si queremos cambiar el gobierno de la provincia, que creo que es de lo que nosotros venimos a postular, que no es solo cambiar el gobierno, porque el cambio de gobierno es algo propio, es mucho más que eso, es cambiar el sistema, porque acá nosotros estamos viviendo en un estado policial y en un modelo autoritario, y nosotros venimos a postular vivir en un sistema democrático y republicano, donde los jueces estén en condiciones de ponerle freno, donde los sectores productivos puedan desarrollarse y cuenten con apoyos reales y efectivos del Estado. Esta es la discusión, no es solo una discusión de gobierno, que ojalá lleguemos a un momento en el cual estemos discutiendo solamente el gobierno y veamos cuáles son los matices como pasa en las sociedades democráticas, pero acá lamentablemente, y más aún con lo que ha pasado en estos 18 meses, donde, reitero, ha desaparecido el Poder Judicial, han desaparecido el Poder Legislativo y hasta han desaparecido el Poder Ejecutivo, porque hoy el Poder Ejecutivo es el Consejo del COVID, que es un organismo que no está en ningún lugar, que no existe en la Constitución y que ejerce la suma del poder público. Entonces, tenemos que reconstruir el Estado, que empiece a haber ministros, no hay más ministros, desaparecieron, ahora son todos Consejo del COVID. Entonces vamos a tener que reconstruir el Estado, pero reconstruir el Estado para ponerlo al servicio de los ciudadanos, no para ser un instrumento de opresión y de persecución, que es en lo que se ha convertido el Estado de la provincia de Formosa. Está en su casa por medidas sanitarias nuestra compañera Alicia Lucena. Te voy a pedir que te pongas los auriculares. Alicia, te escucha el doctor Carvajal si querés hacer una consulta. Sí, buen día, doctor, ¿cómo está? Buen día, Alicia, ¿cómo estás? Todo bien, bueno, sí, ayer en la tarde se lo notaba un poco emocionado, ¿puede ser? Sí, claro que sí, estaba muy emocionado. La verdad es que lo que uno percibe en el trato personal con los ciudadanos, a mí me emociona porque yo creo, como decía al principio Alicia, yo creo que el cambio social es una necesidad impostergable. Estamos en un momento donde nuestra sociedad y nuestros ciudadanos están sufriendo, todos están sufriendo por lo que implica la pandemia,
y lo que necesitan es un Estado y necesita funcionarios que los escuchen y que estén sensibles y que estén empáticos a lo que le está pasando a la sociedad. Y uno lo que percibe de la mayoría de los funcionarios es un olímpico alejamiento y un nivel de desinterés casi inhumano respecto a lo que le pasa al otro. Doctor, le pregunto, ¿qué provocó, qué considera usted que provocó su llegada en el sector de la oposición? Ya es de público conocimiento, sí, por un lado usted hizo ayer su presentación, ya sabemos que la doctora Gabriela Neme va por otro lado. ¿Qué es lo que provocó? Porque de que evidentemente algo provocó su llegada en el sector de la oposición. ¿Y qué es eso? Mira, yo creo lo importante de esto, Alicia, es que no, y yo no quiero que se valorice a la persona, creo que lo que la sociedad está valorando en su conjunto, no solo en la oposición, yo creo que esto está siendo valorado por la gran mayoría de la sociedad, son ciertos valores que les entienden en este momento que mis actos representan. Y estos son los valores del sistema democrático, de la República, y quizás también en alguna medida yo percibo que hay una reivindicación de algún coraje o de alguna valentía que se ha visto como un valor positivo en medio de esta sociedad que tiene mucho miedo. Ahí, Alicia, te mencionaba la doctora Gabriela Neme que ha armado una estructura en paralelo, no juntos, dentro del paraguas del frente que ustedes integran. Y la pregunta es, ¿está cerrada la conversación con Neme y Bogado y compañía? Digamos, ¿hay posibilidades que después tenemos la instancia de las elecciones provinciales, que sean parte de todo este proceso y trabajen más cerca y no tan alejados como están hoy? Aclaremos a la ciudadanía una cuestión, digamos. La doctora Neme y el doctor Bogado y el grupo Bogado eran parte de la alianza opositora. Sí, fueron juntos en las elecciones. Por eso, eran parte de la alianza. Bogado fue el candidato a gobernador. Fue el candidato a gobernador de la alianza opositora, en la que yo no participé, pero existía una alianza opositora en la provincia, y ellos se retiraron de la alianza opositora y armaron un frente diferente. Yo no voy a abrir juicio sobre esto, me parece una decisión política que ellos han tomado, que no voy a abrir juicio. Lo que digo es que me hubiese parecido interesante que dieran la discusión en el marco interno del frente opositor al cual pertenecían y siguieran dando la discusión. La verdad que me hubiese encantado competir con la doctora Neme dentro del frente opositor y decidir democráticamente, o sea, que decidan los ciudadanos cuál de los dos era el mejor candidato. De los dos del frente opositor, exacto, cuál era el que querían. Exactamente. Que sea. Eso no se va a poder dar. A ver, técnicamente yo creo que todavía sería posible, porque más allá de que ellos han manifestado su voluntad, nada impediría que eventualmente pudieran participar como candidatos dentro del frente opositor. Eso tendrían plazo hasta el 24, por lo cual creo que esa posibilidad está latente. No sé si tienen la voluntad de hacerlo, pareciera que no. Yo en otros momentos he hablado con ellos, ahora ya no, porque es el momento en que armaron su frente, pero la verdad es que no me parece que sea un tema respecto. Pero eso es hoy, la elección de diputado nacional. Y para la provincial, que es la próxima etapa, que está la ley de lemas de por medio. Yo creo que, a ver, la posibilidad de acuerdos políticos entre sectores que tenemos coincidencias siempre va a estar abierta. Habrá que ver en la evolución si estas coincidencias se mantienen o se van dando mayores distancias que luego tengan significante político y hagan difícil llegar a un acuerdo. Porque la realidad es esa. Las puertas siempre del diálogo. A ver, nosotros tenemos que aprender a dialogar, aún con el que estoy, y más aún con el que estoy en desacuerdo. Con esto digo, yo no voy a hacer una campaña basada en el agravio. Yo soy respetuoso de las instituciones. No me gusta el gobernador, no me gusta su gestión, no me gusta el modelo que han instaurado, pero reconozco que es el gobernador y no van a escuchar de mí palabras de falta de respeto. A mí no me han respetado y sé que no me van a respetar en esta campaña y van a caer, pues ya lo han empezado a hacer en agresiones, en mentiras, todo esto que la campaña sucia va a estar presente, pero la van a hacer ellos. Yo no la voy a hacer, ni voy a entrar en el juego de la discusión. Al debate político estoy abierto, sin ningún problema, con quien sea, con cualquier actor, porque esto implica la democracia, implica debatir, discutir aún y más aún con el que no estoy de acuerdo. Bien. No lo nombraste a Infran todavía. Hablas del gobernador, pero no. ¿Qué opinión tenés de Gildo Infran
como hombre político y gobernador de hace tantos años La en Formosa, verdad, por el voto de la gente. no, Aclaremos. por eso mismo, lo que tengo es respeto institucional porque es el gobernador de la provincia. No quiero hacer juicios ni calificativos personales porque no me parece que sea el ámbito ni la oportunidad ni corresponda que quienes tenemos responsabilidades públicas hagamos juicios descalificativos de valor. Soy y voy a seguir siendo, como lo he sido, crítico a su gestión y digo, acá se ha instaurado un estado policial. Ahora, las adjetivaciones personales o las opiniones personales, la verdad que me parece que no son parte de la agenda política y no deben ser parte de la discusión electoral. Voy a criticar la gestión del gobernador porque estoy en desacuerdo y voy a ofrecer sobre todo una alternativa superadora. Le voy a mostrar a la sociedad que podemos vivir mejor de lo que vivimos. Le voy a decir que les bajaron a los empleados públicos, le voy a decir que le bajaron el sueldo un 15%, no se lo subieron. Le bajaron el 15% el sueldo. Ley de lemas, tu opinión con eso, que si bien vos vas a ser eventualmente, si sos electo diputado nacional, pero es el andamiaje legal que usó Infram y el justicialismo de la época de Joga para continuar en el poder con esta mentirosa elección que es la ley de lemas, que terminan siendo a veces electos, y ha ocurrido en muchas localidades, intendentes que no son los más votados, ¿sí? Por esta sumatoria que tiene de su lo de andamiaje legal es casi elogioso. En realidad es una trampa legal. La verdad es que la ley de lemas se ha convertido en una trampa legal, siempre lo fue, y más tramposo aún cuando el gobernador vio que esa ley de lemas le podía perjudicar porque había dos candidatos a gobernador fuertes en la oposición, y entre gallos y medianoche en una tarde derogan la ley de lemas para gobernador y la dejan solo para diputado. Esto demuestra que el rey está desnudo, como se dice, que hay debilidad. Para mí fue un gesto de debilidad enorme, y la verdad es que hay que desarmar esa ley. No creo que se animen porque saben que su poder es débil y está sostenida sobre esta trampa y esta argucia legal, pero esto, ¿sabes qué, Diego? Yo creo que se termina en estas elecciones, porque tampoco le va a servir. Pero ahí ustedes tendrían que tener una cantidad de diputados provinciales mayor a la que tienen. Y vamos, no, para derogar ahora no va a ser posible derogarla, pero digo que no le va a servir electoralmente, porque todas esas trampas legales y esos engaños sirven solamente cuando no hay una alternativa electoral atractiva en la oposición. Y vamos a recordar la historia de nuestra provincia. Cuando en el año 99, en las elecciones provinciales, el gobernador en la capital ganó con el 75% de los votos, con toda la ley de lema, con todo el Estado, con todos los fondos públicos puestos ahí, 2 semanas después, un candidato a intendente de la oposición ganó la intendencia de la capital. ¿Sí? Vos te acordarás de esto, Diego, los más jóvenes no lo conocen, pero el doctor Gabriel Hernández fue intendente de la capital con más del 50%. Lo que pasa es que ahí hubo ese desdoblamiento electoral que permitió ese juego. Claro, pero digo, ahí quedó claro de que cuando en ese momento el doctor Hernández tenía mucho consenso social, superó las barreras de su propio partido, y la sociedad fue y lo votó mayoritariamente. Y esto es lo que va a pasar ahora, por más ley de lemas, por más que generen... A ver, el cuarto oscuro de la provincia de Formosa es un acto de violatorio del derecho constitucional a elegir. A ver, traducime eso. Entrar a un cuarto oscuro donde hay 100 y pico de boletas genera una enorme confusión. A mí personalmente me pasa. Voy y estoy buscando un montón de tiempo a ver hasta que encuentro la boleta. Ese cuarto oscuro con 100 boletas es violatorio del derecho a elegir, porque distorsiona la voluntad popular. Ahora, todo esto, vos lo decís bien, Diego, ¿qué vamos a decir, qué podemos decir en estas elecciones? Reitero, la gente va a pasar por arriba de esto y el gobierno va a perder las elecciones, y se van a dar cuenta de que todas estas trampas solamente sirven cuando además tienen algún consenso electoral, pero que si hay una oposición fuerte y hay una oferta electoral atractiva, la sociedad igualmente va a votar por el cambio. Doctor, me gusta su seguridad y su optimismo también. Ayer usted hizo su presentación en un local ahí en la calle Avenida 9 de Julio, en Pepe Guapo, ¿sí? Lo que le quiero preguntar Te corrijo, Alicia, te corrijo, discúlpame. Lo hicimos en la calle.
El acto se hizo en la frente calle. al local. Frente al local. Claro, frente al local. Sí, pero no es lo mismo. Que no es lo mismo Y no porque hubo no decimos que estábamos hamburguesa, todos no. adentro. No, sí, yo estuve presente, ¿no? No, por supuesto. Lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Ayer usted hizo la presentación, la nombró a la abogada que la va a acompañar y también a este señor que no recuerdo el nombre, que es de Clorinda. No, es de Laguna Yema. Es de Laguna Yema, perdón. ¿Tiene previsto, a ver, como el año pasado el sector gastronómico, de hecho, lo sigue teniendo protagonismo en lo que es la pandemia, ¿tiene previsto sumar en la lista, si esto va avanzando, a gastronómicos para que lo acompañen a usted? Mira, no particularmente podrá ser o no, sin duda que ya estamos hablando de la siguiente elección, pero la idea es que en esta elección y en todas las elecciones, y es lo que el paso que se ha dado o que ha dado el Frente de Juntos por Formosa Libre, ha sido modificar la oferta electoral, salir de la oferta electoral tradicional, que eran los dirigentes tradicionales que venían repitiéndose, y aparecer con una oferta electoral absolutamente novedosa y representativa del proceso político. Y yo creo que esto va a tener que mantenerse de aquí en adelante como la metodología. Pero es decir, eso produce enojo, doctor. Reacción y enojo incluso en el propio sector. No, mira, si vos estuviste en el acto ayer, Alicia, habrás visto que todos los sectores a nivel partidario estaban absolutamente presentes. Y yo no he leído, si vos tenés alguno, pero ningún dirigente ni del radicalismo ni del PRO que haya salido a quejarse o a manifestar algún nivel de disconformidad. De todos modos, si lo hubiera, que sería muy legítimo que lo haya, tiene la posibilidad de armar su propia lista y competir en las PASO. Hasta el 24 hay tiempo para oficializar candidaturas diferentes y reitero, a mí yo no le tengo miedo a las internas de ningún tipo. Creo, si hay una virtud que tiene el radicalismo como partido histórico, es que siempre resolvió sus diferencias a través de elecciones internas, que es el camino correcto y que es el camino que hay que recorrer. Está bien. Hablando del radicalismo, yo te recordaba más de 30 años, y vos militabas y trabajabas en la UNAF y un montón de otros lugares con Hugo Bay. Así es. Que hoy es funcionario de la provincia, sí. Dentro de lo que ellos llaman Forja, creo que se llama. Forja, que es un grupo de radicales, ¿cómo los definirías? Radicales G, le suelen decir por Gildo. Por Gildo. ¿Cómo ves vos ese proceso que hubo decisión de ese grupo de radicales y de un amigo tuyo? Voy a dejar afuera a Hugo porque sigue siendo y seguirá siendo mi amigo personal, y yo entiendo que los afectos están por sobre cualquier cuestión política. Por supuesto que tengo mis diferencias. Yo dividiría este proceso en dos etapas, porque digo, Forja en realidad es un partido nacional que adscribió al kirchnerismo. Hubo un momento inicial allá por el 2003, 2004, cuando apareció el kirchnerismo, donde hubo muchos sectores radicales que entendieron que se venía un fenómeno que se llamó en su momento la transversalidad. En ese momento inicial uno pudo entender de que algunas personas con formación radical pudieran entender o pudieran escribir algunos de esos postulados. Recordemos cuando comenzaba el kirchnerismo, se armó una Corte Suprema muy prestigiosa, etcétera, y hubo algunos indicios de que podía haber. Pero esto duró muy poco. Quienes después de eso, de esa breve primavera democrática y participativa y amplia, luego el kirchnerismo y todos sus aliados locales o estos modelos feudales terminaron mostrando su verdadera naturaleza y mostraron, como se dice, la hilacha. Y acá fue el momento donde obviamente creo que quienes realmente tenían compromiso con el sistema democrático tendrían que haber dado un paso al costado, quizás no volver a lugares donde no se sentían cómodos, pero sí buscar alternativas, como han hecho otros dirigentes que se han ido del radicalismo, pero que han formado movimientos alternativos, y que ahora vuelven. Caso Margarita Stolbizer, que me parece una mujer extremadamente valiosa, de origen radical, y que se fue del radicalismo, pero no se sumó a un oficialismo, sino que buscó generar un espacio de centroizquierda
que me parece sumamente interesante. Después son decisiones de vida personales que de nuevo yo no voy a juzgar. No, está claro, pero hablando de eso, de los ruidos que produce tu desembarco en la política nuevamente, y de dejar algo, a ver, yo conozco mucha gente que quiere entrar al Poder Judicial, ¿sí? Dice, che, ¿cómo podemos hacer? Y vos decidís salir del Poder Judicial para emprender el camino de la política nuevamente. Me han tratado de loco gente que me quiere, digamos. Por eso digo, porque, digamos, ser juez o ser funcionario en algún nivel del Poder Judicial Federal significa una tranquilidad y una jubilación en algún momento holgada, comparado con lo que son hoy las jubilaciones. Ese paso que diste de decir, bueno, vuelvo a la política, renuncio a ser juez federal allá subrogante en Sáenz Peña, ¿qué te dijo tu familia? Digo, porque, es decir, Fernando, vos estás loco, ¿o no? Esas dos cosas me dijeron, y es entendible, digamos, pero tomada la decisión, me apoyan y me acompañan. ¿La tomaste solo o justamente No, con tu... conversé por supuesto que conversé, porque convengamos que pasar a la vida política uno se expone, pero expone también a los miembros de su familia, y por supuesto que la decisión fue conversada con ellos y fue medido también el daño y el impacto que tiene sobre ellos, pero debo decir que tanto mi pareja como mis hijos me acompañan con mucha firmeza. Todos estuvieron ayer obviamente acompañándome y dándome contención personal. No fue una decisión fácil, yo no quiero ser autorreferencial en esto, pero es cierto lo que vos decís, tiene un impacto económico, pues yo vivo de mi sueldo, la verdad es esa, y viví muchos años en mi profesión, así que sin ninguna duda que tiene un impacto. Pero honestamente yo sentí que este era el momento en que tuve que tomar una decisión de vida que fue muy difícil, por eso me tomé un tiempo para pensarlo, porque afecta a mi vida personal, pero afecta también la vida de mis afectos y de mi familia. Pero también tengo 4 hijos formoseños, esos 4 hijos que tengo hoy piensan como los hijos de muchos otros en irse porque no ven futuro. A mí también me cuesta ver un futuro para ellos en esta provincia porque no se sienten cómodos viviendo en un estado autoritario y un estado policial, y por más que quizás ellos no lo entiendan, esta decisión personal tiene mucho que ver con ellos y con los hijos de todos los otros. ¿Se lo dijiste a ellos? Sí, lo saben y lo tienen incorporado, y por eso ayer estuvieron acompañándome y me abrazaron, y la verdad que fue el momento en que todas las emociones afloran, porque yo siento que esto es así, que tenemos la obligación de comprometernos con lo público, y casi me hubiese parecido un acto de cobardía no aceptar el desafío que me planteaban, porque yo sentía y percibía de que mi nombre o mis actos podían en este momento servir para consolidar un frente amplio que pueda ganar las elecciones. Y me hubiese, reitero, parecido que estaba renunciando a deberes que tengo conmigo, con mi familia, con la sociedad, con mi propia historia y con algunos amigos que ya no están, pero a los que siento que le debíamos esto. Te quiero hacer escuchar un par de oyentes, ¿puede ser? ¿Cómo no? Ahí Miguel Monzón nos hace el favor de poner al aire algunos de los llamados que tenemos. Bueno, quiero felicitar y agradecer de mi parte y de parte de todos los formoseños a Carabajal, porque gracias a su, vamos a decir, gracias a su, la vez pasada que gracias a él pudimos ver a muchas familias formoseñas. En mi caso le quiero agradecer y quiero que diga dónde va a estar su sede, porque me quiero presentar para fiscal de mesa, yo y mi familia, porque creo en el cambio, y que diga quiénes son los jueces formoseños también, para que aprenda, porque acá no hay justicia. Así que fuerza Caraballo y muchas gracias de parte de mía y de muchos formoseños. Bueno, Caraballo, ¿cómo andas? Sí. Me confundió feo con el doctor Rana Caraballo, pero bueno. Bueno, pero no, está bien. Sí, la verdad que bueno, muchas gracias al ciudadano. Bueno, aprovecho el contacto más directo a través de la página de Facebook. ¿Cómo es? Fernando Carvajal 2021. Ahí, digamos, se pueden recibir las inquietudes, y también, bueno,
la verdad que Instagram, etcétera, yo no lo manejo mucho, pero también está ahí. El Facebook sí, lo manejo más personalmente, así que ahí va a ser donde podés canalizar este tipo de inquietudes. Tengo otro oyente, a ver. Qué bárbaro, es increíble lo que estoy escuchando. Esto más que político o querer hacer algo por la patria, son actores. Porque si hasta se lo escucha emocionado, la verdad que ¿qué podemos confiar en la justicia? Primero fue juez, siendo juez se proclamó para diputado. Así que la verdad que estamos fundidos en la justicia. ¿Qué le decía este? Bueno, le contesto diciéndole que, bueno, no, yo no, actor no soy, digamos, fui boxeador alguna vez, pero actor no. ¿Boxeador? Sí, no. Sí, practicaba boxeo. No, y actor también fui, la verdad que en la juventud he incursionado en la actuación, pero no, yo entiendo el descreimiento, porque la verdad es que estamos con una sociedad descreída, pero lo que le digo al amigo es que todavía hay personas en esta sociedad que creemos que la política es y puede ser algo limpio, y que ponemos en esto emociones y ponemos el cuerpo y ponemos convicciones y ponemos historia de vida. Seguramente el amigo no me conoce, no tiene por qué conocerme, pero va a tener la oportunidad. Estoy sacando un libro donde estoy contando un poco mi historia de vida personal y también lo que he tenido que padecer por ejercer la magistratura judicial, y lo invito, cuando lo tenga le voy a hacer llegar un ejemplar para que lea y por lo menos que me conozca, y ahí quizás va a entender de que no hay nada fingido. Respecto a lo otro, le voy a aclarar de que no es que yo pasé de juez a candidato, renuncié, como bien vos decías, porque esto legalmente es lo que correspondía, lo hice con anticipación. Y quiero aclarar algo, permíteme, sí. Fernando, de que tomé conocimiento de tu renuncia, lo hemos llamado infinidad de veces, Fanny y demás, nuestra producción, para sacarte al aire. Y vos dijiste, no quiero hablar, acabo de renunciar, esto ya es público, pero no voy a hablar hasta que no esté lo del acto de ayer, así concretamente. Así es. Eso quiero decirle, digamos que no... Sí, no quise entrar en ese terreno de especulación política de ningún tipo, pero lo que me interesa aclarar, porque me interesa dejar a salvo el proceso que se vivió el año pasado, que las decisiones, primero que hay muchas veces, aunque no se sepa, que yo le di la razón al gobierno también en los fallos. ¿Por qué? Porque tenía razón. De hecho, algunos ahora... ¿Por ejemplo en qué? Por ejemplo, en la cuestión del amparo que presentó el doctor Lee, que se fue a la Corte Suprema. En ese caso, la Fiscalía de Estado planteó la incompetencia, y en ese caso yo hice lugar a la incompetencia, y por eso mandé el expediente a la Corte Suprema, porque realmente entendí que era. Hubo aparte muchos otros habeas corpus que se plantearon, que también fueron rechazados. Y en los casos de las decisiones que yo tomé, que se hicieron lugar a medidas que ordenaban el reingreso de los ciudadanos, etcétera, estas decisiones no se terminaron en mí, fueron confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones, y los criterios que yo apliqué fueron confirmados además por la Cámara Federal de Casación Penal y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y más aún, fueron luego confirmados y aplicados también por la por la actual jueza federal número 2, la doctora López Macé. O sea que estas son lo que yo denomino en este libro que te decía, Diego, las cuestiones jurídicas indiscutibles. O sea, hay cuestiones que se discuten y hay otras que no. Y no hay margen de que no hay margen de discusión. Y si en algún momento lo hubo, que puede ser, al inicio había algunas cuestiones que eran confusas, la resolución judicial la terminaron adoptando todos los organismos de la justicia federal y cerraron la discusión. Entonces, la verdad es que esto yo lo debo decir en defensa de mi imparcialidad, de la cual estoy sumamente orgulloso, porque he sido un juez absolutamente imparcial. También debo recordar de que fui el juez electoral en las elecciones del año 2019 y no hubo absolutamente ninguna queja, reclamo. Acá en Formosa. Claro, en Formosa. Yo fui el juez electoral en las elecciones anteriores. Se olvida muchas veces. Y no hubo absolutamente ninguna queja, y si le preguntás a los apoderados del Partido Justicialista, al doctor Cabrera, al doctor Guzmán, te invito a que se lo pregunte si hubo alguna denuncia respecto a mi desempeño como juez electoral, y seguramente te van a decir que no, porque no la hubo. ¿Por qué? Porque
yo siempre me manejé con mesura, con prudencia y con imparcialidad. Y en ese punto vos recorres todavía la ciudad y ves todavía pintadas donde le atribuyen a Burjay, a Neidenov, los muertos por el COVID, ¿sí? Y en algún momento hubo pasacalle con tu nombre, diciéndote, hacete cargo. Así es. ¿Qué interpretas de eso? Digamos, Para mí, de eso? ¿qué saco de eso? Es un signo de patología política. Patología. Sí, es una patología política. No entender que en un sistema democrático los jueces tienen que tomar decisiones, que la función de los jueces es poner límites al poder. La función de los jueces es esa, es ponerle límites al poder y decirle cuándo las cosas están bien y están mal. No entender eso habla de una patología política. Echar la culpa a alguien de las muertes del COVID es una canallada. Esto lo digo así en estos términos. Es una canallada y es una irresponsabilidad. Yo no lo haría. Pero también la oposición dice, es culpa del gobierno. No, yo no digo eso. Y no escuché a nadie decir eso. Por lo menos, y si alguien lo dice, yo no lo comparto. Yo creo que han sido absolutamente ineficaces en la gestión de la pandemia, han violentado derechos, pero yo no me atrevería. Los muertos no son culpa de nadie. El problema que tiene este gobierno es que se creyeron que eran dioses. Y esta pandemia le demostró que son simples seres humanos, son simples administradores, no son dioses, no tienen poder de vida y muerte. Y la muerte, lamentablemente, por esta pandemia, nos llegó. Ellos le engañaron a la gente diciéndole que eran dioses y tenían el poder de detener a la muerte. Y la naturaleza le demostró que no era así. Bueno, pero no son culpables. Sus fallos fueron los que abrieron la puerta de eso y entran con esa cantinela. Es una estupidez, es infantil, el argumento es infantil. Decir en una provincia que tiene 1.500 kilómetros de frontera terrestre, que porque entraron algunas personas aparte no es el dato epidemiológico que surge, si tuvieran un mínimo de criterio científico, que no lo tienen, porque no hay ningún sanitarista certificado dando opiniones sobre esto. Hay algunos que un día se levantaron y dijeron yo soy sanitarista, y incurrieron en decir en algo que no se dijo en ningún lugar del mundo, salvo en algunas islas. En ningún lugar del mundo cometieron la locura de decir nosotros no vamos a convivir con el virus. Acá lo dijeron, acá dijeron. ¿Por qué? Porque se creían que eran dioses, y la realidad les demostró que son simples seres humanos, y aparte de ser seres humanos son absolutamente ineficaces, ineficientes, torpes y no respetan la Constitución. Aún hoy Formosa no tiene vuelos, micro larga distancia, no podés viajar al interior si no tenés un PCR negativo, no puedes viajar los minibuses, o sea, hay todavía actividades que tienen que cerrar a las 7 de la tarde. ¿Qué lectura haces de todavía? Que nada de eso sirve. A ver, en los momentos iniciales, y esto yo lo dije en mi primera resolución judicial en el mes de abril, cuando empezó la cuestión de los centros. En ese momento inicial... Abril del año pasado. Abril del año pasado. En los momentos iniciales pareció razonable, y creo que era razonable, haber tomado medidas restrictivas. Yo lo dije. Es más, hasta acepté de que podía hacerse en estos centros que el gobierno inicialmente había hecho. Pero esto tenía que durar 15 días, 30 días, 60 días, no 18 meses. Lo mismo que pasa con las clases. Recién ahora estamos por 18 meses sin clases tuvieron, Diego, nuestros niños, no aprendiendo, porque la virtualidad es apenas un débil paliativo para una simulación de que están aprendiendo unos conceptos básicos, pero el daño que puede tener un niño que hizo primer grado el año pasado y que está transcurriendo la mitad de su segundo año y que ahora recién va a empezar a tener no sé cuántos días de clase de acá hasta fin de año. Algunos van a por primera vez conocer a su maestra. Después de 2 años, ¿se entiende? O sea, ¿cuál es la justificación sanitaria cuando hoy tenemos miles? Pero, a ver, yo reitero, yo no culpo al gobierno ni de los muertos, ni culpo al gobierno de la cantidad de contagiados, porque esto iba a suceder, en algún momento era inevitable. Lo que es injustificable es el daño económico, social, causado al cuerpo social por toda la instauración de un modelo autoritario, mesiánico durante 18 meses, que destrozó a esta sociedad desde todo punto de vista y que además fue incapaz de, lo único que logró fue dilatar unos meses algo que indefectiblemente iba a suceder. Fernando Carvajal,
gracias por venirte hasta los estudios de la radio. Te voy a pasarle 2 o 3 mensajes juntos como para ir cerrando esta nota. Hola Diego. Hola. Quiero hacerle llegar a Fernando Carvajal mi saludo, mi afecto y mi apoyo. Soy un correligionario de muchos años, y me gusta el espíritu de superación que tiene. Va a tener el apoyo mío, de toda mi familia, mis amigos. Lo vamos a acompañar. Gracias. Dame otro. Buen día, Diego. Estoy escuchando lo que está diciendo acá el doctor. Respeto, pero ya ganó con lo que está diciendo él, ya ganó. ¿Y la humildad dónde está? Y ahora que bueno, ya está por sacar un libro, ya que bárbaro, déjate de joder con la oposición, hermano. Quiero felicitarle al doctor Carvajal por presentarse como candidato desde ya, que cuente con nuestro voto, con mi voto, con la de mi hijo también. Tengo un hijo que es psicólogo, que se recibió y que no tiene trabajo y que piensa ir del país. Un abrazo y que cuente con nosotros. Buenos días, Radio, ¿cómo están? Estoy escuchando al doctor Fernando Carvajal, lo felicito y confiamos en él. Esperamos que Formosa sea libre, queremos nuestra libertad, queremos medio para viajar. Tengo a mi hijo hace 2 años que no puede venir a verme. En cada licencia él no puede venir porque no tiene vehículo, y esos 5.000 pesos para él es mucho. Felicitaciones, doctor. Muchos casos como el de esta última señora. Vos fíjate, este tema de este gobierno que se pretende popular y todas las restricciones de contenido económico que pusieron, que perjudican a los más pobres, o sea, los 5.000 pesos, Diego. Yo una vez me lo llegaron a cobrar, después como sujeto esencial tuve que advertirle al jefe de policía que estaba cometiendo un delito, etcétera, y me lo dejaron de cobrar. Pero debo ser sincero, aunque me doliera, estaba en condiciones de pagarlo. Tendría que dejar de comprar alguna otra cosa, pero podía pagarlo. Pero hay gente que obviamente no puede pagar esto. Y si a esto le sumamos que no le habilitan los colectivos para venir, no pueden venir. Entonces, la verdad es que contratar un remis que le sale 15 o 20 o 30.000 pesos. ¿Quién tiene más? Pagar los 5.000 más. Entonces, la verdad es que los sectores acomodados, ese tipo de medidas finalmente nos causan incomodidades, etcétera, pero hay ciudadanos que están en condiciones de hacerlo. Pero los ciudadanos que verdaderamente están en una condición más desfavorable, los sectores más vulnerables, le ponen barreras económicas. Esto es absolutamente descarnado y contradice las banderas eternas que tuvo el Partido Justicialista, que fue justamente luchar por la igualdad social, y un gobierno que se pretende justicialista a sus ciudadanos les pone barreras de tipo económico. Esto es casi perverso y es una negación de la historia. Yo no entiendo cómo los compañeros justicialistas que ascriben a esta doctrina pueden sostener este tipo de barreras económicas que obviamente, reitero, solo pueden ser superadas por quien tiene capacidad económica.